La pérdida de un ser querido sin duda es algo que siempre deja huella, impidiendo a veces el avance emocional de la persona o el deseo de superación de esa pérdida, pues el luto puede ser algo realmente doloroso y complicado, y hay personas que simplemente no son capaces de superar esa fase de duelo. Esta es la premisa principal de la maravillosa historia de Silent Hill 2, la segunda entrega de esta saga, a la cual he decidido dedicarle este vídeo, pues de verdad que la historia lo merece, y a pocos meses del lanzamiento de su remake necesitaba dedicarle un espacio en mi canal. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Esta es la historia de James Sunderland, un tipo reservado y amable, pero que esconde un oscuro secreto. James perdió a su esposa Mary a causa de una horrible enfermedad y ahora, 3 años después, ha recibido una carta de ella, escrita con su propia letra, donde le dice que le espera en el pueblo de Silent Hill, en su lugar especial. James y Mary se conocieron en una fiesta en casa de un amigo mutuo. Pronto se hicieron pareja y terminaron casándose. La pareja decidió tomar unas vacaciones en el pueblo de Silent Hill después de leer un folleto de turismo, hospedándose en el hotel Lakeview. James grabó a Mary en vídeo en este hotel, donde ella decía que Silent Hill solía ser un lugar sagrado y que amaba el pueblo y le encantaría volver algún día. Ella le pide a su marido que le prometa que la volverá a traer a Silent Hill algún día, pero el vídeo termina antes de que él responda. Al salir del pueblo, James olvida accidentalmente la cinta de vídeo en el hotel y la pareja abandona Silent Hill. 3 años antes de los sucesos del juego, Mary contrajo una extraña enfermedad que la deterioró y le provocaba cambios de humor y ataques de ira, arremetiendo contra James. Los médicos dijeron que a Mary le quedaban menos de 3 años de vida y que no existía cura para su enfermedad, algo con lo que James no estaba de acuerdo e investigó por su cuenta en libros de medicina sin obtener resultados. Con el paso del tiempo, James fue visitando con menos frecuencia a Mary en el hospital debido a sus cambios de humor. El hombre ya no sabía qué hacer ni qué era lo correcto. La relación entre ambos se fue deteriorando, su deseo de tener hijos se esfumó y James comenzó a sentir una fuerte frustración sexual que nunca llegó a saciar. Comenzó a beber como vía de escape para su dolor y soledad. Mary se había convertido en una carga para él. Cuando la miraba sentía resentimiento, pero también le atormentaba el verla sufrir así. El trauma emocional y el vacío dejaron a James en un estado de duelo constante hasta que finalmente no pudo más. Se acercó a la cama de Mary, la besó en la frente y la asfixió con una almohada hasta matarla. James tomó el cuerpo sin vida de Mary, lo introdujo en su coche y condució hasta Silent Hill, donde planeaba quitarse la vida, para así poder estar con ella en la muerte, en aquel lugar que tanto le gustaba. Durante el viaje hacia Silent Hill, la mente de James tiene una seria represión psicológica, pues en todo el camino mira hacia el asiento trasero donde yace el cadáver de ella. En algún momento antes de llegar, su mente colapsa y reprime el recuerdo de haberla matado. Se podría decir que esto es el resultado del trastorno de estrés postraumático tras haber asesinado a su mujer.
James se vuelve delirante y está convencido de que Mary lleva 3 años muerta por una enfermedad terminal y que ha recibido una supuesta carta de ella, siendo la carta una simple alucinación. Este se da cuenta de que la carretera principal hacia Silent Hill está bloqueada, así que se detiene un momento en los baños para mirarse al espejo, una escena mítica de esta entrega. El hombre se adentra por un sendero para excursionistas. Aquí conocerá a Angela Orozco, una chica que también ha llegado a Silent Hill atraída por la llamada de este misterioso lugar. Angela es una chica de 19 años, la cual ha llegado a Silent Hill atraída por ese lugar, aunque ella dice que está buscando a su madre. Angela se presenta como un personaje introvertido, inestable y perturbado. Esto es debido al abuso sexual que sufrió por parte de su padre cuando solo era una niña, lo que la obliga a llevar todo su cuerpo cubierto, ya que las víctimas que han sufrido este tipo de abusos suelen sentirse incómodas ante la sensación de estar exponiendo su cuerpo. El padre de Angela era un leñador alcohólico y violento que solía abusar de ella sexualmente, así como también la maltrataba físicamente. Se cree que su hermano también pudo haber abusado de ella, y a todo esto su madre jamás intervino ni la defendió, pues según ella, Angela se lo merecía por ser una mujer seductora. La chica creció con todo este dolor y sufrimiento, lo que la llevó a tener pensamientos de querer quitarse la vida. En algún momento la madre de Angela se fue de su casa, abandonando a su hija con su padre y su hermano. Logró huir, pero pronto fue encontrada de nuevo y llevada de regreso a su casa, donde finalmente acabó matando a su padre y a su hermano a puñaladas. La culpa y el remordimiento por haber cometido este doble crimen la llevaron hasta Silent Hill, donde ahora busca a su madre desaparecida. Al igual que James, Angela no parece recordar los asesinatos cometidos y cuando se encuentra con James afirma que está buscando a su familia. Tras el encuentro con Angela, James hace caso omiso de las advertencias de ella sobre el pueblo y alcanza la calle principal, donde se topa con una espesa niebla y un montón de criaturas horribles. Esto no le impide continuar con la búsqueda del lugar especial donde Mary le ha citado, así que se dirige hacia el parque Rosewater, pero el camino está bloqueado y tiene que cruzar a través de un complejo de apartamentos abandonado. Aquí dentro conocerá a Eddie Dombrowski, otra persona atraída a Silent Hill. Eddie es un chico que ha sufrido toda su vida de bullying debido a su aspecto y su obesidad. Sufrió de estos abusos durante mucho tiempo, hasta que un día dejó salir toda la ira reprimida, desencadenando en catastróficas consecuencias. Eddie se volvió paranoico y obsesivo, pensando que todo el mundo se burlaba de él a sus espaldas, malinterpretando cualquier mirada o palabra, hasta el punto de querer matar a cualquier persona que lo mirase mal. Eddie le cuenta a James que disparó y mató a un perro y que también le disparó en la rodilla a un jugador de fútbol, probablemente impulsado por estos pensamientos paranoicos. Huyó de las autoridades y acabó llegando a Silent Hill, donde experimentará su propio infierno personal, huyendo de la culpa por sus actos crueles.
Eddie siempre aparecerá a lo largo del juego junto a un cadáver, afirmando que no ha tenido nada que ver. Pero este sentimiento de culpa se irá desvaneciendo hasta que llega un momento en el que parece disfrutar con ello, sintiéndose orgulloso de lo que ha hecho. Tras conocer a Eddie, a quien veremos vomitando en un baño, James se topa de nuevo con Angela, quien sostiene un cuchillo con intenciones de quitarse la vida, pero por suerte logra persuadirla y se hace con el cuchillo. En este conjunto de apartamentos, James se encontrará con su peor pesadilla, el famoso Pyramid Head. Este mítico enemigo de la saga de Silent Hill es en realidad la manifestación de la culpa y el deseo de castigo de James, una criatura que existe para castigarle por sus pecados y para que sea consciente de los actos cometidos. Pyramid Head empuña el gran cuchillo y la gran lanza, instrumentos del tormento interior de James. Cuando James fue a Silent Hill con Mary, unos lugares que visitaron fue la Sociedad Histórica de Silent Hill. Aquí vio una pintura titulada Día neblinoso, restos del juicio, donde vemos una representación del verdugo rodeado de cadáveres enjaulados. Al parecer, esta imagen se le quedó grabada a James y es por esto que Pyramid Head adquiere esta forma. Este enemigo atormentará a James durante todo el juego, siendo imposible de derrotar, y le veremos sometiendo y agrediendo a otros enemigos, adquiriendo posturas que sugieren violencia sexual, siendo esto una representación de la frustración sexual que sufre el protagonista. Tras huir de Pyramid Head, James se topa con una niña llamada Laura, quien dice conocer a Mary. Laura es una niña huérfana de 8 años que deambula por Silent Hill. Ella, a diferencia del resto de personajes, no posee ninguna oscuridad en su corazón, siendo el único personaje verdaderamente inocente, lo que le impide ver las anomalías y los monstruos del pueblo. Se presenta como una niña maleducada y grosera que habla de mala manera e insulta a James y a Eddie, aunque su actitud con el protagonista cambiará a lo largo de la historia. Al parecer, Laura y Mary se conocieron en el mismo hospital en el que eran pacientes, estando al cuidado de la misma enfermera. Mary y Laura se hicieron buenas amigas, incluso Mary le habló de Silent Hill como un lugar maravilloso, mostrándole fotos. Laura huyó del orfanato en el que estaba hasta llegar a Silent Hill en busca de Mary, sin saber del fallecimiento de esta. Su actitud grosera con James puede ser debido a que le reprocha que no cuidaba de Mary lo suficiente, ya que apenas la visitaba en el hospital. Al llegar al parque de Rosewater, James se encuentra con una mujer que le hace recordar a Mary. Esta dice llamarse María, pero físicamente es idéntica a su mujer, aunque es más extrovertida y viste de una forma un tanto provocativa. Ella le pide por favor poder acompañarla en su viaje, ya que le da miedo andar sola por Silent Hill, a lo que James acepta de mala gana. Esta mujer es una representación de todo aquello que James anhelaba en su esposa, una manifestación o ilusión de lo que sería su mujer ideal. María es sexy, extrovertida, alegre y llena de energía, todo lo contrario a Mary,
pero también es misteriosa y a veces manifiesta un carácter oscuro. James se siente inevitablemente atraído por ella, considerándosele la verdadera antagonista de la historia, pues ella trata de atrapar a James en el pasado, negándose a dejarle ir, pero a pesar de sus acciones no se le puede considerar un personaje realmente malvado. María parece tener recuerdos de James y conserva ciertos aspectos de la personalidad de Mary, así como su vínculo con Laura. Ambos acaban llegando al hospital de Silent Hill, donde María es asesinada por la lanza de Pyramid Head. James se lamenta por esto y se vuelve a centrar en la búsqueda de Mary. Sus pasos le llevan hasta la prisión de Toluca, donde queda atrapado en un laberinto en el que vuelve a reencontrarse con María, quien está viva y encerrada dentro de una celda. Durante esta conversación, María sufre cambios de personalidad, alternando su personalidad con la de Mary, y le pide a James que la saque de la celda, dándole pistas de dónde está el lugar especial que Mary menciona en la carta. James logra encontrar una ruta alternativa hasta la celda, pero cuando regresa halla a María muerta una vez más, quien parece haber sido golpeada hasta la muerte. Al salir de la celda, James encuentra a Eddie dentro de una cámara frigorífica rodeada de cadáveres colgados. Eddie parece haber perdido por completo la cordura y amenaza con matar a James por considerar que éste se está burlando de él. Finalmente, James mata a Eddie en defensa propia y como consecuencia de este asesinato aparecerá un segundo Pyramid Head. Nuestro protagonista acaba llegando al hotel Lakeview, donde Laura le hace entrega de una carta real escrita por Mary, confirmando así la amistad entre ellas. Entonces James se da cuenta de que Mary no puede llevar muerta 3 años. Ya en la habitación 312, la misma donde se alojaron durante su viaje, reproduce la cinta que se había olvidado en el hotel, pero lo que ve en ella no es lo que esperaba, pues esta cinta muestra un metraje donde se nos revela que James asfixió a su mujer con una almohada hasta la muerte. Después de ver el vídeo, la carta de Mary desaparece por completo. Es entonces cuando James es consciente de sus actos y asume toda la culpa de lo sucedido. La niña llega de nuevo y James le cuenta toda la verdad, lo que la hace enfurecer. Al salir de la habitación encuentra el hotel en llamas y a Angela, a quien le suplica que salga de ahí, pero ella se niega y asciende las escaleras perdiéndose entre las llamas, dándonos a entender que terminó quitándose la vida. Al entrar en lo que antes era el vestíbulo, James se topa de nuevo con María viva y colgada boca abajo junto a 2 Pyramid Head, viéndola morir por tercera vez. Esto le hace comprender lo que realmente representan los Pyramid Head y María. James se niega a huir de ellos y decide atacarlos. Como ahora busca la venganza en lugar del castigo, los Pyramid Head dejan de funcionar y se empalan deliberadamente con sus lanzas. Más tarde, James se encuentra con Mary y su destino estará ligado a las diferentes acciones que hayamos realizado a lo largo del juego, pudiendo obtener hasta 6 finales diferentes. En este final, James se reúne con Mary, quien, moribunda, le perdona lo que le hizo y le alivia del peso y de la culpa por haberla matado,
pidiéndole que rehaga su vida y haciéndole entrega de una bonita carta. Vemos cómo James y Laura abandonan el cementerio de Silent Hill, probablemente cumpliendo los deseos de Mary de adoptar a la niña. En este final, James se reúne con Mary y ésta le pide que no sufra más por haberla matado y le hace entrega de la carta, pero muere antes de que puedan hacer las paces. Esto provoca que James tome el cadáver de Mary y conduzca hasta Silent Hill, donde decide quitarse la vida para poder estar junto a ella en la muerte, y su coche acaba en el fondo del lago Toluca. Se supone que este es el único final canónico. En este final, James se reúne con María en el parque Rosewater, quien le pregunta si ha vuelto a matar a Mary. Entonces él piensa que María es solo una ilusión suya y le pide que vaya con él. Ella le hace entrega de la carta de Mary y ambos abandonan Silent Hill, pero veremos a María toser, siendo esto una señal de que enfermará y que quizás se vuelva a repetir la historia. En este final vemos a James remando en el lago hacia la iglesia del Renacimiento, donde lleva el cadáver de Mary con intenciones de resucitarla, aunque no sabemos si logra conseguirlo. Este final ya es una tradición en todos los juegos de esta saga. En este caso, vemos cómo un ovni llega al hotel y aparece Harry, el protagonista del primer juego, quien le pregunta a James si ha visto a su hija Cheryl. Luego recibe un disparo y es secuestrado por los extraterrestres. En este final, James encuentra una habitación y dentro ve a un perro con unos auriculares puestos, quien ha estado controlando todo lo que ha ocurrido en la historia. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de Silent Hill 2. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido. Hasta nuestra próxima cita.